El tema que me toca, que es el acercamiento sociológico al estudio de la palabra, forma parte de toda una serie de ciencias auxiliares, como son las que ustedes ven en la pantalla: lingüística, literatura, arqueología, historia, cultura, el acercamiento religioso, el teológico, el canónico, y el que hoy nos toca, o el que me toca a mí, es el acercamiento social. Y pues a partir de este tema, me hago la pregunta, que espero que también sea pregunta de ustedes: ¿la Biblia amerita este acercamiento? Y para mí, pues la respuesta es sí, por supuesto que sí. Porque al hablar del pueblo hebreo, o sea, en el Antiguo Testamento, o de la iglesia en el Nuevo Testamento, se hace referencia a una sociedad, como pasa con la nuestra, con diferentes clases sociales. Cuando uno lee y estudia la Biblia de manera más profunda y más amplia, pues lo primero que nota en este tema es la realidad de las clases sociales, como pasa con nuestras sociedades aquí en América Latina y en el resto del mundo. Y esta presentación de la realidad de clases sociales muestra o demuestra una clara indicación de Dios hacia lo que en hebreo se llama Am Haaretz, o el pueblo de la tierra, o sea, la gente más humilde, es decir, las clases bajas, los pobres, los marginados, los maltratados. Cuando estudiamos varias secciones de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el Decálogo, concretamente en el mandamiento del sábado, se dice en esos versículos 12 al 15 que los amos deben de velar por el bien total de sus esclavos o siervos y siervas. Y a la luz de este texto, el código deuteronómico que lo conforman los capítulos 12 al 27 de Deuteronomio, señala el sábado como una invitación a la práctica de la justicia social, así como la preocupación por los más vulnerables de la sociedad. En toda esa sección del Deuteronomio, de manera especial, a cada rato, a cada momento, a cada paso de la lectura, aparece la expresión que nos preocupemos, o que en esa época se preocuparan por la viuda, por el huérfano y el exiliado. El exiliado es la persona que viene de otro país, de otro reino, y que tuvo que huir porque su vida estaba en peligro, y entonces estaba en una situación tan vulnerable como las huérfanas, las viudas y los huérfanos en la sociedad de esa época. Esta preocupación divina, y nos faltaría mucho tiempo para enlistar todos los textos que en la Biblia se encuentran, tiene su sustento en dos textos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento. Y el primero me refiero al Salmo 82. En este salmo se habla de la presencia de Dios en la asamblea de los dioses. Él separa y los condena a todos los dioses de todas las religiones de los países que están alrededor de Israel, y los condena a muerte por una razón clara, y por eso lo pongo como ejemplo de esa preocupación central de Dios, que es la preocupación social. Y esa preocupación social, debo de señalarlo claramente, forma una pareja indivisible entre otro principio teológico de la Biblia: la fidelidad total al Señor. Y la explicación es clara. Solo quienes practican la justicia social pueden decir que su único Dios es Yahvé. Y si alguien, estoy hablando de la época bíblica y que creo que pasa lo mismo el día de hoy, dice que Yahvé es su único Dios, entonces, como consecuencia natural, de acuerdo con la teología bíblica y este acercamiento social, es que no va a maltratar a su prójimo,
hombre, mujer, anciano, niño, niña, incluyendo también los animales. En esa época bíblica, pues normalmente eran los animales que ayudaban al pueblo, a los campesinos en sus tareas cotidianas. Y fíjense lo radical de este texto. Hagan justicia al débil y al huérfano. Hagan justicia al pobre y al necesitado. Eso se lo está diciendo a los dioses, ¿verdad? Libren a los débiles, a los pobres y defiéndanlos de los malvados. Y como estos dioses de estas religiones y de estos reinados o pueblos no pudieron cumplir con ese trabajo, entonces los mandó a la muerte. Y dice, defiéndalos de los malvados. Si no lo hacen, o como no pueden hacerlo, van a morir como todo hombre y caerán como cualquier tirano. Y cuando pasamos al Nuevo Testamento, de nuevo hay muchos textos. Uno de los textos que más me han impactado es este texto de Mateo 11, 2 al 6, en que ante la pregunta de su primo Juan el Bautista, que le manda a 2 emisarios a preguntarle, ¿eres tú el que iba a venir, el que iba a venir o esperamos a otro? Y Jesús, sin titubear, le expone lo que dice Mateo 11, 2 al 6, que su principal orientación ministerial es a la gente más marginada y más sufrida de la sociedad. Pueden leer ese texto de Mateo 11, 2 al 6. Pero lo que quiero enfatizar o acentuar en relación y como paralelo al Salmo 82 es este extenso pasaje que es una parábola del juicio final, Mateo 25, 31 al 46, donde se indican dos cosas: que la asistencia y solidaridad con los hermanos más pequeños, es decir, los pobres, quienes más sufren en las varias instancias de la sociedad, asegura la participación en el reino eterno del Padre. Ese es el requisito principal, no hay otro requisito. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba en la cárcel, me visitaste, estaba desnudo, me vestiste, estaba hambriento y me diste de comer. Pero ¿qué pasa con los que no cumplieron con esta parte de la exigencia de la fe bíblica? Bueno, a ellos, a los que ignoran y evitan o totalmente renuncian a ayudar a estas personas marginadas y aplastadas, pues no van a poder disfrutar del reino de Dios. Y entonces entro aquí con algunos elementos, por ser esta una presentación corta, que nos introducen de lleno a este campo de la herramienta de las ciencias sociales en los estudios bíblicos, en la exégesis, en la enseñanza, en la predicación. Y dice así: tanto los autores como la audiencia del mensaje bíblico forman parte de un contexto social concreto y pertenecen a una cultura social bien definida. La Biblia refleja un contexto social propio de la era preindustrial y un modo de producción ajeno al que conocemos, que es el de la subsistencia. Es de la subsistencia. Y esto no se debe de perder de vista. Preindustrial y el modo de producción es del campesino que vive en las zonas más áridas y más difíciles, como es la cordillera central en Palestina. La sociedad occidental y posmoderna definitivamente difiere en mucho al de la sociedad de la zona mediterránea oriental. Y entonces continuamos con esto del apoyo de las ciencias sociales. En las ciencias sociales, el método de análisis debe de incluir maneras o formas de distinguir y clarificar las diferencias entre la ubicación social del intérprete, es decir,
nosotros, hombres y mujeres, que nos acercamos a la Biblia para entenderla, pero en toda su dimensión, amplitud y profundidad. Y por eso el acercamiento social no se puede ni se debe de ignorar. Nuestra ubicación social difiere radicalmente de la ubicación de los actores y de los autores del evento o relato bíblico que estamos intentando interpretar. ¿Qué se entiende por ubicación social? Aquí está. Todos los factores que ejercen influencia sobre una persona o grupo. Su socialización, sus experiencias, sus percepciones, sus marcos de racionalidad y visión de la realidad. Sexo, edad, raíces étnicas, clase, rol, estatus, educación, ocupación, nacionalidad, calidad de miembros en grupos particulares, afiliación religiosa y política, el idioma, la tradición cultural y las ubicaciones espaciotemporales. De hecho, cuando uno estudia a profundidad el papel de la mujer y el papel del hombre y el papel de los niños, de los adolescentes en la época bíblica, su definición de ser hombre, de mujer, de ser pequeño, de ser adulto, de ser anciano, anciana, es muy, pero muy diferente a las definiciones de lo mismo en la época en la que vivimos. Por eso, insisto, que es importante el estudio de la realidad social acompañado de todos los valores culturales de cada sociedad, la nuestra en los contextos en los que vivimos y los de la época bíblica también en los contextos que viven. No es lo mismo vivir en una ciudad amurallada y protegida y con fuentes de agua constante que vivir en esa zona donde el agua escasea casi todo el año y que solo dependen de lo que en la Biblia se llama las lluvias tempranas y tardías. Y otro elemento que es importante señalar es el lugar que ocupan en lugar de considerar los asuntos, en lugar de considerar, perdón, los asuntos de ocasión y propósito del escrito, en la crítica social se habla de situación y estrategia. Situación se refiere a las circunstancias e interacciones sociales que motivaron la escritura del texto. Es decir, si hay un desorden o un conflicto social, amenazas a la cohesión del grupo o compromiso con el grupo, los problemas con los límites del grupo, conflictos sobre legitimidad de la autoridad, etcétera. Habría que usar más de una hora y más de una clase y probablemente otros y otras presentadores y participantes lo van a hacer para mostrar esa gran diferencia entre las personas que viven ahora en la sociedad latinoamericana de nuestros países que las de la época bíblica. Inclusive la edad de cuando alguien llega a la edad adulta o a la ancianidad es muy diferente en décadas cuando se compara con los hombres y mujeres y los niños y bebés y también jóvenes del día de hoy. Entonces, este elemento es muy importante, el de la situación y obviamente de la estrategia, porque estrategia tiene que ver con lo que se ha designado o el texto ha designado concretamente por quién lo escribió, por quién lo produjo, no solamente el individuo, sino también a la sociedad o grupo al que pertenece. No simplemente lo hace para comunicar ideas, sino para mover a una audiencia específica hacia una forma completa de acción.
concreta de acción. Y creo que aquí es donde a veces nuestras predicaciones, nuestras conferencias, nuestras charlas, nuestras clases pierden este enfoque y discursos, pequeñas presentaciones verbales quedan cortas y pobres ante la forma pedagógica que debemos de seguir para explicar bien esto que se llama contexto social y cultural de manera más amplia, que lo puedan visualizar, que lo puedan inclusive hasta experimentar nuestras audiencias y nuestros estudiantes. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de los cananitas o cananeos, se refiere a aquellos que están comprometidos con prácticas sociales consideradas hostiles tanto para Yahvé, o Dios, el Señor, como para el pueblo de la alianza o del pacto. Los cananitas o cananeos, normalmente cuando estudiamos a partir del acercamiento social, nuestra conclusión es que estas personas conforman la élite urbana que controla la economía y que goza de un poderoso privilegio político en detrimento de los campesinos, productores de alimentos y quienes se definen a sí mismos como hebreos. De hecho, la palabra hebrea viene de un contexto de personas que viven al margen y que forman grupos que a veces son muy violentos, otras veces no, porque viven al margen de esa sociedad que controla la vida de los demás. En el caso del capítulo 2 de Josué, se habla de una prostituta llamada Rahab. Y en este texto, que es un texto muy importante, está al mero principio del libro de Josué, va a aparecer como prototipo del grupo de los marginados, tanto propios del pueblo de Dios como de afuera, y que por su situación y por lo que hace y por la manera en la que Dios a través de Josué y de los líderes del pueblo responden a ella, demuestran qué amplias son para nuestro Dios y su palabra y su pueblo y quienes pertenecemos a ellos, lo que significa pertenecer al pueblo de Dios, lo que significa pertenecer al pueblo de Dios. Y en este caso de Rahab, podemos decir, y pueden ustedes leer ese texto, que estas personas como ella eran los que alimentaban y de alguna manera sostenían a los ricos y poderosos que vivían protegidos entre las grandes murallas de las ciudades-estado. Ese grupo de personas que se definen como cananeos y que no solamente viven protegidos, sino que tienen a su disposición todo aquello que le pueden quitar, robar y sacarles a la gente que vive en los pequeños poblados de no más de 150 personas que lo habitan. Y y estas personas como Rahab, por lo general, viven entre las grandes murallas, ya sea arriba o empotradas sus casitas en las murallas, a veces son de 4 o 6 metros de anchos y a veces 8 o 10 metros de altura. Y en relación con esto, este escritor norteamericano, autor de un libro que habla de este acercamiento social al estudio de la Biblia, que se llama Norman Gottwald, y el libro se llama Las tribus de Yahvé. Fíjense lo que dice de esta clase de grupo social que viven al margen de la sociedad de los ricos y los poderosos, pero que no viven tan alejados de ellos como viven los campesinos, sino que están allá en una situación intermedia. Y aquí uso la parte de un párrafo extenso que él señala en su libro. Y hablo de las prostitutas porque Rahab es una de ellas. Dice: las prostitutas
conformaban uno de los varios grupos ocupacionales marginados cuyos servicios fueron altamente apreciados, pero que por el carácter degradante de su trabajo y los tabúes, códigos y convenios sociales, llevaron sobre sí un estigma de chivo expiatorio y por ello trabajaron en condiciones de pobreza y marginación. Entre ellos estaban los esclavos, los talabarteros, los carniceros, los barberos, las comadronas, las prostitutas, los bufones, los leprosos y toda una clase de gentes, que la mayoría de ellos no estaban lejos de donde vivían los poderosos, pero no eran parte de ellos, porque simplemente eran usados para beneficio de ellos. Y aquí pues termino mi presentación para cumplir con el tiempo que me pidieron.